En las brumosas tierras de Escocia, se alzaba una mansión antigua y sombría conocida como el Castillo del Último Adiós. Durante siglos, había sido testigo de innumerables tragedias y leyendas oscuras que envolvían sus muros de piedra grisácea. La historia cuenta que, hace muchos años, un joven noble llamado Alexander huyó que heredó la mansión tras la muerte de su padre. Atraído por la promesa de riquezas y poder, Alexander se mudó con su joven esposa, Lady Gistke, a la antigua fortaleza. Al principio, todo parecía ir bien para la joven pareja, pero pronto empezaron a ocurrir sucesos extraños. Por las noches, se escuchaban lamentos y gemidos que provenían de los pasillos vacíos. Los sirvientes susurraban entre ellos sobre sombras que se deslizaban por las habitaciones y apariciones espectrales que acechaban en las sombras. Una fría noche de invierno, Lady Gistke desapareció misteriosamente de su habitación. Alexander, desesperado, la buscó por toda la mansión, pero no encontró más que el eco de sus propios pasos en los corredores desiertos. Con el corazón lleno de dolor y temor, Alexander juró descubrir la verdad detrás de la desaparición de su amada esposa. Decidido a desentrañar los secretos de la mansión, Alexander se adentró en los rincones más oscuros y olvidados del castillo. Allí, descubrió una antigua cripta oculta bajo los cimientos de la fortaleza. En su interior, yacían los restos de generaciones de MacLeod, junto con un oscuro secreto que había sido enterrado con ellos. Lo que encontró Alexander en esa cripta selló su destino y el de todos aquellos que se atrevieran a entrar en contacto con el Castillo del Último Adiós. La mansión, impregnada de dolor y sufrimiento, se había convertido en una prisión para las almas atormentadas de aquellos que habían perecido en sus dominios. A medida que Alexander exploraba más a fondo los oscuros secretos del Castillo del Último Adiós, descubrió que la mansión estaba vinculada a una antigua maldición que había caído sobre la familia MacLeod siglos atrás. Según la leyenda, un antepasado de Alexander había hecho un pacto oscuro con fuerzas malignas para obtener poder y riqueza, sellando así el destino de la familia. Determinado a deshacer la maldición y liberar las almas atrapadas en la mansión, Alexander se sumergió en un viaje peligroso y lleno de peligros. Encontró viejos pergaminos y textos olvidados que revelaban rituales antiguos y conjuros prohibidos que podrían romper el yugo de la maldición. Con valentía y determinación, Alexander comenzó a realizar los rituales, enfrentándose a criaturas oscuras y entidades sobrenaturales que se alzaban para detenerlo. Cada paso que daba lo acercaba más al corazón del mal que acechaba en las profundidades de la mansión, pero también aumentaba el riesgo de perderse para siempre en la oscuridad. Finalmente, después de una larga y ardua batalla, Alexander logró deshacer la maldición que había consumido a su familia durante generaciones. Las sombras se disiparon, los lamentos se desvanecieron y la paz volvió a reinar en el Castillo del Último Adiós. Sin embargo, el precio de la victoria fue alto. Alexander había sacrificado mucho en su lucha contra el mal, incluyendo su propia cordura y su inocencia. Aunque la mansión ahora estaba libre de la maldición, su espíritu seguía siendo atormentado por los horrores que había presenciado y las pérdidas que había sufrido. Después de liberar el Castillo del Último Adiós de la oscuridad que lo consumía, Alexander Gulliok se convirtió en una figura legendaria entre los habitantes de la región. Su valentía y determinación se convirtieron en fuente de inspiración para muchos, mientras que otros lo veían con una mezcla de admiración y temor. Sin embargo, a pesar de haber logrado poner fin a la maldición que había atormentado a su familia durante siglos, Alexander no encontró la paz que tanto anhelaba. Las pesadillas que lo habían perseguido durante su búsqueda de redención continuaron atormentándolo en sus sueños, recordándole las vidas perdidas y los sacrificios realizados en el camino. Decidido a encontrar la paz interior que tanto ansiaba, Alexander se embarcó en un viaje de autodescubrimiento. Recorrió tierras lejanas, buscando la sabiduría de antiguos maestros y aprendiendo los secretos de las artes arcanas en su búsqueda de la iluminación espiritual. Durante su viaje, Alexander se encontró con otros que habían sido tocados por la oscuridad, cada uno luchando con sus propios demonios internos. Juntos, compartieron sus historias y encontraron consuelo en la compañía del otro, formando un vínculo que trascendía el tiempo y el espacio. Finalmente, después de años de búsqueda, Alexander encontró la paz que tanto anhelaba dentro de sí mismo. Aceptó que el pasado no podía cambiarse, pero que podía aprender de él y seguir adelante con su vida. Con el corazón lleno de gratitud y humildad, regresó al Castillo del Último Adiós, donde viviría el resto de sus días en paz y armonía con el mundo que lo rodeaba. Y así, la historia del horror del Último Adiós llegó a su fin, pero su legado perduraría para siempre en los corazones de aquellos que habían sido tocados por su oscura magia. Para Alexander Gulliok,
Su viaje había sido una prueba de coraje, sacrificio y redención, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre puede ser encontrada si uno está dispuesto a buscarla. Tras su retorno al castillo del último adiós, Alexander Ulliok se dedicó a restaurar la mansión, convirtiéndola en un refugio para aquellos que buscaban paz y protección contra las fuerzas del mal. Con el tiempo, la mansión se convirtió en un santuario para los viajeros cansados y perdidos, donde encontraban consuelo y esperanza en medio de la oscuridad que los rodeaba. Alexander también dedicó parte de su tiempo a investigar antiguos textos y artefactos mágicos, con la esperanza de desentrañar los secretos del universo y comprender mejor el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Sus esfuerzos atrajeron la atención de muchos, y pronto se convirtió en una figura venerada entre los estudiosos del oculto y lo paranormal. Sin embargo, a pesar de su dedicación a ayudar a los demás y a proteger la mansión que ahora consideraba su hogar, Alexander nunca logró escapar completamente de las sombras de su pasado. Las noches aún estaban llenas de pesadillas, y los recuerdos de aquellos que había perdido seguían acechándolo en cada esquina. Pero a medida que pasaban los años, Alexander encontró consuelo en el conocimiento de que había hecho todo lo que estaba en su poder para redimirse y proteger a aquellos que amaba. En su corazón, sabía que su lucha contra el mal nunca terminaría por completo, pero también sabía que siempre habría alguien dispuesto a levantarse y enfrentarse a la oscuridad en su nombre. Y así, la historia del horror del último adiós continuó, en los corazones y las mentes de aquellos que habían sido tocados por su magia. Para Alexander Ulliok, su viaje había sido largo y difícil, pero había encontrado la paz y la redención en el lugar menos esperado, dentro de sí mismo. En una fría noche de invierno, cuando la luna llena brillaba sobre el castillo del último adiós, un oscuro presagio se cernía sobre la mansión. Los susurros del viento eran más siniestros que nunca, y las sombras parecían cobrar vida en los rincones más oscuros de la fortaleza. Alexander MacLeod, ahora un anciano venerable, estaba en su habitación, reflexionando sobre los muchos años que había pasado luchando contra el mal que acechaba en los oscuros pasillos de la mansión. Pero justo cuando comenzaba a sentirse seguro en su hogar, una presencia maligna hizo su aparición. De repente, las luces parpadearon y se apagaron, y un escalofrío recorrió la espalda de Alexander. Desde las sombras emergió una figura oscura y retorcida, con ojos brillantes y una sonrisa maliciosa en los labios. Era el espíritu de un antiguo enemigo, regresando para vengarse de aquel que lo había derrotado. Con un grito de terror, Alexander se enfrentó al espectro, pero sus ataques eran en vano. La presencia oscura lo envolvió en su abrazo helado, arrastrándolo hacia las profundidades de la mansión, donde las almas perdidas y los demonios esperaban con ansia su llegada. Y así, la historia del horror del último adiós llegó a un abrupto y escalofriante final, con la mansión volviendo a caer en la oscuridad y el caos. Los susurros de terror resonaban en los pasillos vacíos, recordando a todos que el mal nunca duerme y que incluso los más valientes pueden sucumbir a su influencia. Mientras Alexander luchaba contra la presencia maligna que lo había invadido, los muros del castillo del último adiós temblaban con la furia de lo sobrenatural. Sombras retorcidas se agitaban en el aire, susurros ininteligibles llenaban la habitación y el frío helado penetraba hasta los huesos de Alexander. En un último acto desesperado, Alexander invocó todo su coraje y determinación para resistir el ataque del espíritu maligno. Se aferró a la luz que aún brillaba en su interior, recordando las vidas que había salvado y los corazones que había tocado con su valentía y bondad. De repente, un destello de luz brillante iluminó la habitación, haciendo retroceder a la oscuridad que lo rodeaba. La presencia maligna se desvaneció en la nada, dejando a Alexander solo en la penumbra de la mansión. Con un suspiro de alivio, se dio cuenta de que la paz finalmente había regresado al castillo del último adiós. Pero aunque la amenaza había sido neutralizada, Alexander sabía que su batalla contra el mal nunca terminaría por completo. La mansión seguía siendo un lugar peligroso, lleno de secretos oscuros y poderes antiguos que nunca descansaban por completo. Decidido a proteger a aquellos que aún podían ser víctimas de las sombras, Alexander se comprometió a mantener viva la memoria de su lucha. Y así, el horror del último adiós se convirtió en una advertencia para todos aquellos que se atrevían a desafiar las fuerzas del mal, recordándoles que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede ser encontrada si uno está dispuesto a buscarla.